En este video exploraremos la historia y el legado de los tercios españoles, una de las formaciones militares más influyentes y efectivas de la Edad Moderna. Los tercios no solo revolucionaron las tácticas de combate, sino que también establecieron nuevas normas en el campo de batalla que perduraron durante siglos. A lo largo de este recorrido, analizaremos en profundidad la estructura y organización de los tercios, el armamento distintivo que empleaban y las estrategias que los hicieron invencibles. Desde los mosquetes y arcabuces hasta las largas picas y espadas, cada elemento jugaba un papel crucial en su formidable capacidad de combate. Así, los tercios españoles rápidamente ajustaron su organización de picas, arcabuces y escudados, que había sido diseñada por el gran capitán, pero mantuvieron en uso estas tres armas. Pronto prescindieron de los escudados, ya que todos los soldados, ya fueran piqueros o arcabuceros, podían combatir con espadas cuando era necesario. En 1567, el duque de Alba añadió los mosquetes para aumentar la potencia de fuego de los tercios. Los mosquetes eran armas de fuego más pesadas y poderosas que los arcabuces. La pica, una lanza enorme de 5,5 metros, servía como barrera contra la caballería acorazada. Al formarse el escuadrón, los piqueros ocupaban las primeras filas. A una señal de tambor y pífano, los piqueros bajaban las picas que habían mantenido en alto, clavaban firmemente el extremo en el suelo y las inclinaban para que las puntas quedaran a la altura del cuello y los ojos de los caballos enemigos. Los arcabuceros, que habían estado en la primera línea, se retiraban mientras la caballería enemiga cargaba. Encerrados en un pasillo de picas, los piqueros necesitaban mantener la calma para resistir el choque y esperar a que los caballos se clavaran en el mar de lanzas. La importancia de las picas disminuyó constantemente en favor de las armas de fuego. Las unidades del gran capitán tenían un 40% de picas. 70 años después, esta proporción se había reducido al 20%. La disolución de los tercios coincidió con la desaparición de la pica, sustituida por el fusil con bayoneta, aunque de manera imperfecta. La espada era el arma blanca, recta, larga, capaz de pinchar y cortar, que llevaban todos los soldados de los tercios. En la organización inicial de la infantería del gran capitán, un 20% de los soldados eran escudados o rodeleros, que solo llevaban espada y un pequeño escudo redondo. Sin embargo, esta organización no duró, y los soldados de los tercios se convirtieron en piqueros, arcabuceros o mosqueteros, y los escudados desaparecieron porque todos los combatientes llevaban espadas. La espada de los tercios era flexible y ligera, utilizada principalmente para duelos, a diferencia de las espadas medievales, que eran pesadas y rígidas, diseñadas para cortar brazos o atravesar armaduras. Las espadas tenían una cazoleta que protegía la empuñadura. La diferencia entre la espada y el estoque es que la espada podía pinchar y cortar como un cuchillo largo de 2 filos, mientras que el estoque estaba diseñado principalmente para penetrar, aunque también tenía filos hacia la punta para herir. A diferencia del sable utilizado por jinetes y caballería, que requería mucha fuerza en el brazo y la muñeca, el uso de la espada dependía de la vista, la destreza y la agilidad del espadachín. El combate con espadas se realizaba de perfil para presentar un blanco menor al enemigo, y el espadachín se movía constantemente para esquivar los ataques. La espada era considerada un arma noble, y las más famosas se heredaban como preciadas reliquias, cargadas con las hazañas de sus anteriores dueños. La daga, más corta que la espada, aproximadamente 1/3 de su longitud, también era común entre los soldados españoles del siglo XVI. Generalmente tenía filo y punta, y servía como complemento esencial de la espada. Las dagas solían tener 2 filos cerca de la punta, aunque algunas podían tener 3 o incluso 4. La hoja a veces tenía un canal central para que la sangre fluyera y facilitara su extracción. Los soldados de los tercios usaban principalmente dagas de vela, que eran relativamente anchas y tenían una hoja triangular para los soldados de infantería. La daga tenía 2 usos principales. Primero, como complemento en los duelos de espada. Y segundo, como arma de misericordia para rematar a los enemigos gravemente heridos o para rendir a los caballeros derribados, a quienes su armadura impedía levantarse. El arcabuz era el arma de fuego individual utilizada por la infantería española. Inicialmente, los arcabuceros representaban una tercera parte del ejército, pero con el tiempo llegaron a ser más del 80% de los soldados del tercio. Al principio, los arcabuceros y los piqueros estaban mezclados en las mismas compañías, pero después se organizaron en compañías separadas. El arcabuz era un arma relativamente larga, de entre 90 y 130 centímetros, con un calibre también grande. Mientras que las armas de fuego modernas tienen calibres que varían entre 4 milímetros, las más ligeras, y 13 milímetros, los fusiles de precisión más pesados, los arcabuces disparaban balas de entre 19 milímetros y 30 milímetros de diámetro.
Para preparar un disparo, el arcabucero vertía pólvora en el tubo del arcabuz desde un frasco de cuerno. Posteriormente, comenzaron a usar los 12 apóstoles, que eran tubos pequeños con la cantidad exacta de pólvora para un disparo, llevados en una bandolera en el pecho. Después encendía la mecha con una piedra y eslabón y soplaba para quitar las cenizas. Luego envolvía la bala en un pequeño trozo de tela. La introducía en el tubo y la compactaba con una varilla llamada baqueta. Cuando la pólvora se encendía, los gases generados empujaban la bala, una esfera de plomo que salía del tubo a una velocidad considerable para la época, unos 200 metros por segundo. La energía del disparo era muy alta, y a menos de 60 metros, el impacto de la bala podía dejar fuera de combate al enemigo, incluso si no penetraba su cuerpo. Un arcabucero bien entrenado podía realizar entre 10 y 40 disparos durante una batalla. Arcabuceros y mosqueteros dominaron los campos de batalla hasta que en el siglo XVI fueron reemplazados por fusileros, que usaban armas de menor calibre y más fáciles de disparar. El arcabuz tenía un alcance efectivo limitado. Por ejemplo, el duque de Alba aconsejaba no disparar hasta que el enemigo estuviera a unos 15 metros. Para mejorar esto, se introdujo el mosquete, un arma más potente y efectiva a mayor distancia. El duque de Alba incorporó los mosquetes en la infantería española, para poder atacar al enemigo desde más lejos. En esa época, los arcabuces y mosquetes españoles eran muy conocidos, y los armeros extranjeros solían copiar y falsificar las marcas de fabricación de estas armas. Desde el principio, los términos mosquete y arcabuz se han utilizado de manera ambigua y sin mucha precisión. Sin embargo, en los tercios, mosquete se refiere a un arma más pesada y de mayor alcance. En los tercios había tantos mosqueteros como arcabuceros. El mosquete era tan pesado que los mosqueteros usaban sombreros en lugar de morriones, que eran cascos metálicos utilizados por los arcabuceros. El mosquete era un arma pesada que necesitaba apoyo para disparar, ya sea desde un parapeto si se disparaba desde una muralla o fortificación, o en una horquilla si se disparaba en campo abierto. El calibre del mosquete era de entre 16 y 22 milímetros, y su proyectil tenía un alcance de hasta 400 metros. Sin embargo, el mosquete pesaba 8 kilos y cada bala pesaba 50 gramos. Por esta razón, cada mosquetero generalmente tenía un ayudante, un joven que acompañaba a los soldados y llevaba la horquilla. Normalmente, los soldados tenían que comprar su propia pólvora, pero en caso de asedio, la obtenían de los almacenes de artillería sin muchas formalidades, disparando con pólvora del rey, lo que les permitía disparar con más frecuencia y menos preocupación. La detonación de estas armas era muy fuerte, mucho más ruidosa que las actuales pólvoras sin humo. Las piezas de armadura eran caras, pesadas y limitaban la libertad de movimiento, por lo que no eran muy populares entre los soldados de los tercios. El morrión era un casco en forma de media almendra diseñado para desviar los golpes. En su interior tenía un capacete con 3 o 4 correas cruzadas que descansaban sobre la cabeza, proporcionando ventilación y amortiguando los impactos verticales. Además, unas alas casi horizontales impedían que los golpes verticales alcanzaran el cuello, las orejas o la cara. El combate de la infantería comenzaba con disparos de mosquete desde más de 100 metros. Luego, cuando el enemigo se acercaba, se utilizaban los arcabuces y, finalmente, las largas picas que sobresalían unos metros de la formación. Si el enfrentamiento llegaba a ser aún más cercano, los piqueros dejaban sus picas y usaban espadas y dagas. Para compensar las bajas en la primera línea, se colocaban soldados detrás de cada uno, listos para reemplazarlos. Esta estrategia tiene su origen en las formaciones de la Falange Macedónica y la Legión Romana, y en general, en cualquier disposición organizada de combatientes. El combate entre formaciones era generalmente simétrico, ya que el enemigo también se disponía de manera similar y contaba con un número de hombres comparable. La batalla empezaba con cañonazos, para abrir brechas en las filas enemigas, seguidos por la caballería que se acercaba lo más posible para disparar sus pistolas o intentar infiltrarse entre las filas enemigas para atacar la retaguardia. Finalmente, las formaciones avanzaban una contra otra, y cuando estaban muy cerca, los arcabuceros abrían fuego. El campo de batalla se llenaba de una espesa niebla provocada por el humo de los disparos. Los choques continuaban hasta que uno de los bandos sufría suficientes bajas o entraba en pánico. En ese momento, el otro bando atacaba los flancos y la retaguardia. El objetivo era desorganizar y romper las formaciones enemigas, obligándolas a dar la espalda y convertirse en blancos fáciles. Las grandes bajas ocurrían cuando uno de los bandos huía, no durante el combate en sí. Además del combate en formación, los soldados de los tercios también eran expertos en escaramuzas, que eran enfrentamientos menores fuera de formación.
Estas no eran decisivas, pero servían para engañar al enemigo y provocar reacciones erróneas. Una especialidad de los tercios españoles eran las encamisadas, ataques nocturnos, en los que los soldados se ponían una camisa sobre la ropa exterior para reconocerse entre sí. Los tercios aprovechaban con audacia cualquier oportunidad para sorprender al enemigo.